un campo escalar f de R2 en R. Título, para los que les gusta poner título. Vieron que hay gente que le gusta poner los títulos. El otro día Luisina creo que me preguntaba los títulos y todas esas cosas. De Sí, porque después si título, tengo que buscar algo, voy buscando por dos títulos. exacto. Derivadas parciales de orden superior para campos escalares. Título del tema. Bueno, a ver. Si quieren, entre paréntesis, funciones de clase segura. CN, si quieren. Bien. Vamos a ver. Considerar el campo escalar de f de R2 en R. ¿Sí? O sea que yo tengo, este campo tiene la pinta z igual a f de xy, ¿no? ¿Cuántas derivadas parciales puedo obtener en este campo? Entonces, derivadas parciales de primer orden. Y otra cosa voy a aclarar. Voy a hablar de las derivadas como función, ¿eh? Derivadas parciales como función, no en un punto, ¿no? O sea, derivadas parciales de primer orden, derivadas funcionales. Si quieren parciales, pónganle acá funcionales. O de funciones. ¿Cuáles serían las derivadas parciales que puedo calcular para este campo F? ¿Cuáles son las dos que puedo calcular? Hi. Derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. Exacto. Esas dos. No hay más. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. La derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, son funciones continuas. Fíjense que son derivadas de primer orden, es la derivada primera. Son funciones continuas. Miren bien esto que estoy anotando, ¿eh? Para algún punto o un entorno de algún punto del dominio de f, del dominio del campo, entonces f es de clase, ¿de qué clase era? C1. Entonces, f es de clase C1 si esas derivadas son como funciones continuas para algún punto o un entorno de algún punto. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo sabíamos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Jorge. Sí, vamos. Muy bien. Ahora vamos a suponer derivadas parciales de segundo orden para el mismo campo escalar. O de orden 2. ¿Cuántas derivadas parciales tenemos? Bueno, para cada una de las de primer orden, estas serían las de primer orden que tenemos arriba, va a haber dos de segundo orden. Es como el árbol genealógico de las derivadas parciales. ¿Ven? Acá tenemos al hijo con los dos padres. Ahora tenemos el hijo con los dos padres y los cuatro abuelos. ¿Cuáles son los abuelitos? La derivada con respecto a x de la derivada de f respecto de x. La derivada con respecto a x de la derivada de f respecto de y. ¿Está bien? Los dos primeros abuelitos.
los padres de la novia o de la madre. Y después vienen los padres del padre, ¿no? Ahí abajo puso, profe, la derivada respecto otra vez, respecto a X. Claro, la derivada con respecto a X. Ah, abajo me decís. Abajo leo. Ah, Ahí. perfecto, acabaron ahí. Y ahora tenemos dos más acá. La derivada con respecto a y de la derivada de f respecto de x y la derivada con respecto a y de la derivada de f respecto de x. ¿Se ven cómo se escribieron? Derivadas de segundo orden de las de primer orden. Si pido las de tercer orden, ¿cuántos son? Árbol genealógico. Por cada una voy a tener Cuatro dos. abuelos. ¿Cuántos bisabuelos hay? 8. 8. Va a ser 2 al aire. 4, 6, 8. Si pido las de cuarto orden, ¿cuántos tatarabuelos hay? 2 a la 4. 16. 16. 16. Y Pues si pido las 32. de cuarto orden, ¿cuántos giornos hay? ¿Cuánto no escuché? Y las de 5, 32. 32. ¿Está bien? Vamos a la quinta. O sea que esto crece como 2 a la n, ¿no? Ajá. El orden de derivadas superiores. Bueno. Acá pueden pasar las dos cosas. ¿Esta cómo se puede escribir? Miren cómo se puede escribir. Y ojo acá que no es un cuadrado, es la derivada segunda de f respecto de x dos veces. El 2 va entre el operador y el campo, y abajo va arriba de la variable. ¿Lo vieron? La primera. ¿Cómo se escribe? Y esto significa la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Sí, Ajá. escucho. No, está bien. Yo para La escribir otra cómo se lee. es la derivada segunda de f y abajo se pone de x de y. La derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Y la última, la derivada segunda de f respecto de y dos veces. Muy bien. Entonces, funciones de clase C1. Funciones si las derivadas parciales son continuas. Ahora miren lo que pasa. Si todas las derivadas segundas son continuas. ¿Cuántas son? Son continuas. En x0 perteneciente al dominio de f o un entorno de él. Y además, las cruzadas. ¿Cuáles eran las cruzadas? ¿Cuáles piensan que son cruzadas? Ahí es De la X con segunda y la respecto a cuarta. Y, de Y. La Claro. segunda y la tercera. Exacto. Estas dos se llaman cruzadas. Son iguales. Miren que esto es muy fuerte, ¿eh? Esta condición. Son iguales. Entonces, F es de clase C2. Y ojo, clase C2 implica cruzadas iguales y todas las otras, todas tienen que ser continuas en el entorno. ¿Está claro? O sea, tengo que tener 4 funciones continuas en un punto o en un entorno de él y sus cruzadas en ese punto, lógico, o en un entorno de él, iguales.
recién ahí el campo es de clase C2. ¿Se entiende lo que es un campo de clase C2? O sea que acá no alcanza solamente con las continuas, como en el caso de C1. C1 es muy débil. Miren lo que se pide para que sea C2. Muy fuerte que las cruzadas sean iguales. ¿Está? ¿Se entiende esto? Sí, danos 2 minutos que copiamos, Jorge. Sí, como no les voy a dar. Si lo piden tan decorosamente, le dejamos todo el tiempo que quieran. Perdón. Es muy decoroso. Está muy bien. ¿Me puedes disculpar, Jorge? Sí, no hay ningún problema. Gracias. A ver el resto de las chicas, ¿cómo van? ¿Entienden esto? Sí, profe, yo sí. No es nada difícil, ¿no? Estamos bien, profe, sí. O sea, que una vez que uno tiene una función, es como las derivadas de la derivada, ¿no? Como hacían en análisis 1. ¿Por qué necesitamos esto? Porque el polinomio de Taylor, ¿cómo se arma? La función en el punto, la primera derivada en el punto, la segunda derivada en el punto. Lo que pasa es que acá la segunda derivada, la primera derivada en el punto tengo 2. La segunda derivada en el punto ya tengo 4. Y cuando haga el orden 3 del Taylor, ¿cuántas derivadas voy a tener? 8. Y cuando escriba el polinomio cuarto de Taylor, voy a tener 16 derivadas, porque estoy en los tatarabuelos. ¿Se dan cuenta? Siempre y cuando que el campo sea de R2 en R. Porque si el campo es de R3, vamos mal. Si el campo fuera de R3 en R, la cantidad de derivadas parciales es 3 en la primera. Y en la segunda hay 9 en la segunda 8. son. Vamos mal. Con, O sea que- con Taylor, cuanto más términos y derivadas teníamos, más nos acercábamos o nos aproximábamos a la función. Si, ¿tiene sentido esto? Si puedo Totalmente, calcular. porque cuanto más derivadas tenga, vas a aproximar. Y por fíjate que cuanto más derivadas parciales tenga en una función que sea una superficie, que se aproxima a otra, más cerquita va a estar de aplanarse la que vos querés que funcione. Lo que pasa es que no sé si lo hicieron gráficamente eso ustedes, No. moviéndolo. No, por eso. Que yo sepa, no, no sé si alguna de las chicas se acuerda. Por ahí lo comparábamos, pero no. Bueno, ahora lo vamos a hacer gráficamente en orden 1, lógico. No tengo ningún Taylor hecho así. Bueno, se me puede ocurrir, en algún momento capaz que lo armo. Bien. Hagamos, no voy a hacer una más de este. ¿Cómo sería en general? Porque ya más o menos podemos inferir cuántos habrá acá. Si yo tengo un campo, si yo tengo derivadas, para este caso, ¿no? Puntos suspensivos. Derivadas parciales de orden n. ¿Sí? Para un campo de R2. La cantidad, ¿cómo la sacamos? Como 2 a la n, ¿no? ¿Se ve? Sí. Entonces acá podemos sacar, si n es igual a 1, entonces las derivadas de las f con respecto a las x sub i, el número de estas derivadas es 2. Si n es igual a 2, entonces la cantidad de las f respecto a las x sub i es 4. En este caso, ¿no? Segundo orden, n igual a 2. ¿No? Segundo orden tengo 4. Si fuera 3, 8. el número de las derivadas respecto a la x sub i son 8. ¿Está bien? 2 al cubo, 8. ¿Siguen o no? Sí. Sí, sí, profe. Y así sucesivamente, ¿no?
O sea que la sucesión que rige el número de derivadas, si f va de R2 en R, las derivadas de orden superior, 2, en mayúscula, derivadas de orden superior, implica la cantidad es igual a 2 a la n. ¿Sí? Y esto daría 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. O sea, sigue en el árbol genealógico de las personas. ¿Está claro? Si tenemos, entonces, si queremos decir, podemos concluir acá. Primera conclusión. Sí. Voy a agarrar y voy a copiar esto, así no tengo que escribirlo de nuevo. Toda esta verdureta, ¿ver? Voy a copiar esa verdureta. Algo pegado. No me acuerdo con cuál se pega. Bueno, lástima. Vale. Ya me pego cualquier cosa. Bueno. Entonces, si un campo escalar f de R2 en R tiene derivadas parciales de orden superior, cualquiera sea el orden superior que tenga, de orden superior, si quieren, n, continuas en un punto x0 perteneciente al dominio de f o en un entorno de él, ¿sí? Y además, todas las derivadas cruzadas iguales, entonces f es de clase Cn. ¿Está claro? Y esto no vale solamente para un campo de R2, vale para un campo de RP, le voy a poner, no le voy a poner Rn para no confundir la n del número de derivadas con el índice del campo. ¿Está claro? Esto vale para todos los campos. Lo que pasa es que vamos a tener más cruzadas. Por ejemplo, si el campo es de R3, otro ejemplo, si f va de R3 en R, cuando el campo es de R3, ¿cómo será el árbol genealógico de las derivadas de orden superior? F tendría derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, derivada de f respecto de z. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
la derivada de f respecto de x, si voy al primer orden, estas son las de primer orden, las de segundo orden serían derivada de f, derivada con respecto a x, de la derivada de f respecto de x. Después tendría la derivada con respecto a y, de la derivada de f respecto de x. Y después tendría la derivada con respecto a z, de la derivada de f respecto de x. ¿Y cuántas veces más tendría esto? Voy a tener que borrar esto porque si no, no va a entrar. Para cada una se repite lo mismo. Exacto, ahora tengo derivada de f respecto de y. Entonces ahora tengo derivada de f, derivada con respecto a y de la derivada de f respecto de x. Derivada con respecto a y de la derivada de f respecto de y. ¿No? Y derivada con respecto a z, ahí, perdón, con de la derivada de f respecto de z. O sea que tengo 9, ¿no? Claro. Faltan otras Claro, 3. sí. Las pongo al lado para que la vean las otras 3 que faltan. No, porque no caben. Las voy a poner acá. Sería derivada de f derivada con respecto a z de la derivada de f respecto de x, derivada con respecto a z de la derivada de f respecto de y, derivada con respecto a z de la derivada de f respecto de z. O sea que acá tendríamos la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Acá tendríamos la derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Acá tendríamos la derivada segunda de f respecto de z respecto de x. Acá tendríamos la derivada segunda de f respecto de y respecto de x, la derivada segunda de f respecto de y dos veces, derivada segunda de f respecto de y respecto de z, derivada segunda de f respecto de z respecto de x, derivada segunda de f respecto de z respecto de y derivada segunda de f respecto de z dos veces. Las que tienen que ser iguales son las siguientes. Para las cruzadas, esta y x tiene que ser igual a ver, ¿dónde está la otra? Acá tengo una mal, me parece. Esta la puse al revés. Esta es x y, ¿no? Por apurado. Está la e, porque estamos todos con... A ver, no, la y esta la x, está bien. Esta es la y. Según como lo pusimos arriba, del lado izquierdo tendrían que ir solo las X. Claro, ¿No? a ver cómo la puse arriba. Acá tiene que ir... Está al revés de como la pusiste arriba. Sí, la puse al revés esta. A ver, con respecto a X, acá mantuve la Y, acá tengo que mantener todas las X, no sé qué dice acá. Que es afarrancho. Acá va la X, ¿no? Sí. Esto con respecto a X. Esta con respecto a Y, esto con respecto a Z. Entonces acá viene. Tendrías que cambiar la Z en el tercero. Acá. Cambiar la Z. Ahí metí la pata. Muy bien. Entonces acá tenemos, si no me queda mal. Ya me parecía. Esa tiene que ser igual a esta. Esta tiene que ser igual XZ, ZX, igual a esta. Y estas son las cruzadas, ¿ven? Tiene que ser igual a esta. Si todas esas cruzadas son iguales y todas son continuas, es de clase C2. ¿Se dan cuenta la cantidad que hay acá, no? ¿Cómo sería la cantidad de las derivadas de la f con respecto a las x sub i? ¿Cuánto daría esa cantidad? 3 a la n. 3 a la 3 a n. la n. Si estoy en orden 2, si n es igual a 1, entonces la cantidad, ¿a cuánto vale? 2, ¿no? A 3. 3. Si n es igual a 2, la cantidad es 9. 9. Pero acá ya no tenemos el árbol genealógico de antes, ¿ven? Si n es igual a 3,
¿Cuántas habrá? 27. 27. Y así sucesivamente. Quiere decir que esto es de la forma 2 a la n, 3 a la n, las derivadas de orden superior de un campo escalar. Pero esto vale para todo, esta conclusión vale para todos. Porque acá, ¿cuántas cruzadas hay en las de segundo orden? Hay 6. ¿Se dan cuenta? El orden sería P a la N entonces, en general. Sería la fórmula general, exacto. Muy bien, la dama que habló, que creo que es Ana, ¿no? Sí, Ana. Ana, muy bien. La fórmula general sería P a la N, me daría la cantidad. Esperen que la voy a poner abajo, de acá no cabe. Vamos a poner la conclusión de Ana. Si P, esperen si puedo subir esto. Ya se me puso pesada la pizarrita. Entonces, si F va de P a R, entonces la fórmula Ahí habíamos puesto RP a R, para no confundir. RP, claro, acá, una P va. RP a R, la fórmula general para n derivadas de orden superior es las derivadas de las f respecto a las x sub i será la cantidad, ¿no? Hay que ponerle el símbolo de cardinal. ¿Esa cantidad cuánto es? ¿Me dijiste? P a la N. P a la n. Si estoy en un campo de R2, es 2 a la n. Si estoy en un campo de R3, 3 a la n. Si estoy en un campo de R4, 4 a la n. Y n va a ir variando de acuerdo a qué cosa. A la cantidad de orden superior, que n es el orden de derivadas, ¿no? N derivadas de orden superior. Para n derivadas de orden superior. Esta sería la cantidad. ¿Quedó claro? ¿Cómo se ve esto? Sí, sí, quedó claro. Sí, profe. Muy bien. Bien. ¿Dudas? No, ¿no? De momento bien. Recuerden que para hacer estas derivadas, lo único que hay que hacer, una vez que derivé por primera vez, después me fijo contra qué variable quiero seguir derivando. ¿Está bien? ¿Puede Y ser así que hayas marcado sucesivamente. mal un cruzado? ¿Cómo? ¿Puede ser que hayas marcado mal un cruzado? Porque Este, marcaste uno que ¿no? dice ahí al cuadrado. Sí, Sí, el de es el de abajo acá sería. abajo. Muy bien. Este está mal Estaba marcado. copiando y me pareció raro. Este está mal marcado, tenés razón. Esta es la derivada de f respecto de i dos veces y el que va es este, el que va en azul. Este tiene que coincidir con este. Y Z, Z, I. Perfecto. Ahí está. Excelente. Para los que están anotando y que quede bien la clase. Gracias, Ana. Fue Martina. No, Martina, perdón. Tienen la misma voz. Yo la escucho igual a las dos. Bien. No hay ninguna duda, ¿no? No, por mí no. Esto es bastante fácil. Hasta ahora venimos bien. La primera parte de lo que íbamos a hacer está. Vamos a la segunda parte de lo que quería hacer hoy. Vamos a introducirnos ahora en el polinomio de Don Taylor. Y vamos a empezar un repaso para un campo F que vaya de R en R. A ver, si yo quiero escribir un polinomio enésimo de Taylor de X, ¿sí? Para un punto
x0, ¿sí? De R2 que pertenece al dominio de F. Acá x0, no hace falta ponerle barra porque acá estamos en números reales, así que voy a poner una x0 así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que x0 es un número, no es un vector ahora. Estamos en números reales. Si yo quiero escribir ese polinomio de Taylor, ¿cómo lo escribo el polinomio de Taylor? A ver quién me lo canta. Uy, 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 uy. Nadie me lo puede cantar. Sería, profe, f de x sub 0 más la derivada de x sub 0 ¿En por dónde? h. Por H. ¿Pero la derivada dónde? De En una X sub función 0. en x sub 0. La derivada en En el x sub punto. 0. ¿Sí? Claro, sí. Por H me dicen. Ahora tengo que decir quién es H. Si me pone Ajá. algo, tiene que decirme quién es H. ¿Quién es Yo lo H? tenía por X. Debe ser lo mismo. ¿Quién es H? H es x menos x sub 0. Ahora sí me gusta la historieta. Podemos poner H o podemos poner X menos X sub 0. Pongamos H si quieren. Ah, ok. Vamos a poner un polinomio de orden 3. A ver. ¿Cómo sigue la historieta? Después, bueno, la derivada más la derivada de la derivada segunda de Ujú. x sub 0 por h al cuadrado sobre 2 factorial. 2 factorial. Ujú. Más Sigamos. la, más la derivada tercera de x sub 0 por h, ahí está, sobre 3 factorial. Oh. Y si voy hasta orden n, La derivada n. y ojo acá no me Enésima, pongo la n. derivada enésima. Les dijo que va entre paréntesis la n cuando se nombran las derivadas, ¿no? No. Esto no es una potencia. Es el orden de No, derivadas. Por bueno, sería h N ojo acá. sobre n factorial. Factorial de n. Exacto. Pero acá n es potencia para h. Pero acá n es el número de derivadas para la función. ¿Tienen claro Ajá, eso? y si ponemos f para que, o no, Es decir, yo acá creo que lo estoy tengo. hasta ese orden. Y acá estoy elevando al orden, al mismo Claro. orden que derivé. ¿Está claro esto? Este es el polinomio. La pregunta es, ¿para qué cacho sirve este polinomio? Me dijeron para aproximar. A través de una función polinómica, que es la de Taylor, acercarnos o aproximarnos en un punto a una función más compleja. Indefinidamente derivable. Es Ah, bueno. O sea, que existan todas las derivadas de orden superior. ¿Qué significa infinitamente o infinito? ¿Cómo dijeron? Indefinidamente derivable. Definidamente derivable, lo que acabamos de plantear recién. Las derivadas, esas son las derivadas de orden superior. Porque acá tengo derivada de orden 0, ¿ven? Acá tengo derivada de orden 1, f'. Derivada de orden 2, derivada de orden 3, derivada de orden n. ¿Sí? Y esto sirve, corrijo un poquito sin que se ofenda Vanessa, no solamente sirve Vanessa para las funciones más complejas, sino sirven para todo tipo de función. Que eso es lo que tiene de bueno Taylor. Lo que pasa es que cuando yo aproximo un polinomio con otro, ahora después vamos a ver qué significa aproximar una función más sencilla según lo que vos me estás planteando. ¿Está? ¿Se entendió lo que preguntó Vanessa, lo que dijo? Quiere decir que mi función f de x la voy a poder aproximar con mi polinomio de Taylor. ¿Y cómo se aproxima? Lo que me acabas de decir. El uso es para aproximación. Porque el polinomio es un polinomio, pues quiere decir
¿Es el único polinomio que aproxima funciones? Fíjense que no puse un igual, acá puse un aproximado. No. ¿Hay más polinomios para aproximar? Sí. ¿Uno se puede fabricar un polinomio que aproxime? Sí. Se puede fabricar cualquier polinomio que aproxime. Los polinomios que aproximan funciones se llaman polinomios interpoladores en matemática. O sea, el polinomio de Taylor es un polinomio interpolador. ¿Hay más? Sí. Por ejemplo, otro muy común y muy interesante es el polinomio interpolador de Lagrange. Hay otro que se llama de Legendre. Y hay un montón de individuos que fabricaron polinomios interpoladores de acuerdo a las funciones que uno tenga. Hay funciones, ¿para qué sirven? Porque una función, cuando es muy complicada, a veces un polinomio de Taylor no es tan útil y conviene un polinomio de Lagrange. ¿Por qué? Porque el polinomio de Lagrange, con menos términos, aproximo más rápido y mejor. ¿Entienden? La rapidez de aproximación tiene que ver que cuando más achico la cantidad de términos, en la aproximación, voy más rápido acercándome a la función y acotándola mejor en el punto. El punto que yo quiera, en este caso elegí un punto genérico x0. ¿Eso lo miraron en algún gráfico alguna vez? No. 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 Bueno, vamos a hacer una cosa. El polinomio lo conocen. Si yo quiero una igualdad exacta entre el polinomio de Taylor que tengo y la función, ¿qué tendría que hacer para una igualdad? Escribirlo como sumatoria. Acá arriba Escribir lo la tengo. mayor cantidad de términos posibles y para que el error sea el menor, que tienda a ser el error. O sea, hacer tender el error a cero quiere decir que mi función se tendría que escribir como mi polinomio enésimo de términos más un error, o algo que se llama un residuo. ¿Está bien? ¿Lo vieron eso? Sí. Que es una función también, ese residuo. Para poder sacar la aproximación tengo que hacer esto. Si ese residuo tiene, que es una nueva función, que depende del orden del polinomio que yo tome. Cuanto más términos tome, ese residuo lo voy a hacer tender a cero. Hay funciones que ese residuo se anula a partir de un determinado término. Vamos a ver qué funciones cumplen con eso, que se anula independientemente y termina siendo la función, por ejemplo, a través de la derivada cuarta igual al polinomio de Taylor. ¿Se entiende lo que digo? Pero hay otras que no se va a anular nunca y que esto se va a hacer cada vez más chico como uno quiera a medida que le aumenta el grado del polinomio. Por lo tanto, para un punto dado del dominio de la función, yo voy a poder tener una mejor aproximación de ese polinomio cuanto más chico sea el residuo. ¿Se entiende la idea? Esta es la idea central de Taylor, lo que estamos discutiendo. Ahora lo vamos a ver gráficamente eso. A ver si hay dudas. Es un poco lo que hablaron con María Nieves con esto. ¿Calcularon el residuo? Hay varias maneras de calcular. María Nieves da una técnica muy, muy interesante del residuo, que es el procedimiento de Lagrange para calcular el R. ¿Lo hicieron eso? Sí, menor o igual que el valor absoluto de toda esa expresión, pero evaluado en C. Hay que aumentar un grado la derivada y sacarle el valor absoluto a esto. Eso, Así se exactamente. llega. Muy bien. O sea que el residuo tiene una expresión de la enésima más una derivada en el polinomio de Taylor en valor absoluto. ¿Hizo la demostración de eso? Si la hizo no me acuerdo. No, me parece Bueno, que no. yo la tengo hecha, si alguien la quiere ver, la tiene. No es difícil la demostración. Es larga, pero no es difícil, es bastante fácil. Pero recuerden que esa enésima más una derivada no está evaluada en X, está evaluada en un valor intermedio de X entre el punto y el valor genérico de X que ustedes quieran tomar para aproximarse. A ese le decíamos C nosotros. Claro, Y C, lo determinamos. se pone una letra griega. El valor intermedio. C siempre tiene que estar entre 0 y un valor de X que ustedes tomaron. La idea es que ese valor cada vez se vaya metiendo en un encaje anterior para aproximar cada vez al valor X0 y que la aproximación sea cada vez mejor. Bueno,
Vamos a tratar de verlo en el gráfico ahora en un rato. Que yo lo tengo hecho el gráfico de eso. ¿De acuerdo? Profesor, por favor, ¿no harías un break? Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacer un corte, 5 y 20 y 25 para ir a buscar un café y yo preparo el Bueno. Taylor en gráfico. Genial. Genial. Buenísimo. Gracias, Jorge. Y nos Gracias, vemos en 15 minutos.